Hola, chicas y chicos. El día de hoy sean ustedes bienvenidos a la semana número 2 de Aprende en Casa 4, donde estaremos hablando acerca de los estados de agregación y su relación con el equilibrio térmico. Comenzamos. Bien, como ya habíamos visto en la semana 1 que hablamos de los estados de agregación, habíamos dicho que la materia está conformada por partículas muy pequeñas y que para poder explicar el estado sólido, líquido o gas de un material, habíamos mencionado que en el estado sólido, todas las partículas, esas pequeñísimas que ya fueran indivisibles, ¿cómo podríamos, por ejemplo, representar este pizarrón? ¿En qué estado de agregación se encuentra? Pues resulta que los sólidos tienen las partículas muy comprimidas, están muy juntos, ¿verdad? Tienen un volumen ya definido, o sea, no es que yo pudiera transformar ahorita el pizarrón o pudiera comprimirlo, eso no se puede hacer porque tiene un estado de agregación sólido ya con un volumen definido. Y entonces, ¿qué pasaría cuando a estos sólidos nosotros les administramos energía? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues dándoles calor, ¿verdad? Se va elevando la temperatura y entonces estas partículas que estaban en estado sólido empiezan a moverse por la energía que están recibiendo y empiezan a querer más espacio. Y esa es la explicación por el cual en el estado líquido representamos las partículas como esferas que están más separadas, que tienen más espacio entre ellas y que incluso tienen movilidad. Por eso los líquidos, por ejemplo, cuando lo tenemos en un vaso, verá, como ustedes pueden ver, aquí hay un poco de agua. Si ustedes ven, mueve uno el vaso y el líquido que está adentro toma la forma del recipiente donde se encuentra, ¿verdad? Ahorita está tomando la forma pues del vaso, lo puedo mover porque las partículas están más separadas y entonces el volumen se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Qué pasa con el gas? El gas, este mismo líquido, en el caso del agua que estamos ahorita mencionando, si nosotros la calentamos al agua, le aplicamos más calor, las partículas van a tener más energía y que van a tender a moverse continuamente y entonces van a pasar del estado líquido al gas. ¿Y qué va a pasar con las partículas? Como tienen más energía, pues entonces se están moviendo con mayor velocidad, con mayor fuerza y entonces tienden todavía a separarse aún más que en el líquido. Por eso aquí en nuestro ambiente lo que estamos respirando, respiramos ese aire donde las partículas están todas dispersas, inclusive en la habitación, ¿verdad? En el volumen que ocupan, pues van a tender a expandirse y si el volumen, el lugar donde se encuentran es muy grande, pues van a tratar de encontrarse lo más separadas posibles. ¿Y qué pasaría si a este gas todavía le seguimos aumentando la temperatura? Porque estamos hablando en el caso del agua, que por ejemplo en el estado sólido, para que el agua se haga un sólido, un hielo, necesita estar a 0 grados centígrados, que es cuando el líquido se hace sólido. Pero ¿qué pasa de líquido arriba de 0 grados, que ya vamos a 10 grados, 20 grados, 70, 80, 90 grados centígrados? Pues sigue siendo un líquido, pero cuando ya llega a 100 grados centígrados, esa agua se empieza a evaporar porque se convierte a gas, o sea, las partículas ya tienen tanto movimiento que se dispersan y es cuando se convierte nuestro líquido en gas. ¿Y qué pasa si ese gas le seguimos aumentando la temperatura? Pero a miles de grados centígrados. Por ejemplo, en la superficie del Sol, y entonces se le llama plasma, porque ese gas, les decía yo que las partículas están conformadas por átomos que tienen una parte positiva y otra negativa, y se separan. Hagan en cuenta que de esa partícula surgen otras más pequeñitas llamados electrones que son de carga negativa. El otro, por haber cedido, pues queda cargado positivamente y esas cargas de positivo y negativa se llaman iones. Y se dice entonces que el plasma en realidad es un gas ionizado, es un gas donde ya de plano literalmente aparte de su partícula se le subdividió ya otras, se separaron otras subpartículas, que estamos hablando en este caso de los electrones separados de los protones, y se forman cargas positivas y negativas y por eso se dice que es un gas que se ionizó
por las elevadas temperaturas a miles de grados. Eso también lo podemos ver en los rayos, que alcanzan más de 1000 grados de temperatura. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto y qué tiene que ver con el equilibrio térmico? Resulta, chicos, pues y chicas, que se ha descubierto, ¿verdad?, en base a los estudios de tantos científicos, que toda la materia tiende a estar en equilibrio, a querer tener la misma temperatura. Hagan de cuenta que dicen, ay, Vi, ¿por qué él está más caliente y yo estoy más frío? Yo también quiero estar calientito. Y entonces el otro, que está bien caliente, dice, pues yo ven para acá, te voy a abrazar y te voy a transmitir un poco de mi calor para que los dos quedemos de la misma temperatura. Básicamente eso es el equilibrio térmico y se da en la naturaleza, aunque no nos demos cuenta. Y siempre va a pasar que de donde hace más calor se va a transferir a donde hace más frío. Esta transferencia de calor, que ya dijimos que el calor es una forma de energía, entonces va a pasar de donde se encuentre de mayor energía, va a pasar al lugar donde esté más frío, y entonces tratando de encontrar ese equilibrio. Eso es lo que conocemos como un equilibrio térmico, donde los dos no tenga uno más temperatura y el otro menos, sino que los dos queden al mismo nivel de temperatura, ¿ok? Y recordemos que la temperatura pues es una forma indirecta en la que medimos ese calor, y que inclusive ustedes a lo mejor todavía conocen. Ahorita les voy a dejar una imagen de los termómetros donde adentro contiene mercurio. ¿Y qué pasa? Ya habíamos visto qué pasa si un sólido le administro calor, pues empiezan a separar el líquido, y por supuesto el líquido va a ocupar más espacio. ¿Y qué pasa si a ese líquido le doy todavía más energía, más calor? Pues va a expandirse, a separarse más las partículas. Por eso ustedes ven en un termómetro, por ejemplo, si meten su termómetro en agua caliente, y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese líquido que está dentro, que es mercurio, pues las partículas con la energía que están recibiendo, pues van a empezar a moverse más y se van a estar separando, y por eso vemos que empieza por el tubito, ¿verdad?, de vidrio, empieza a elevarse el mercurio, y como tiene rayitas marcadas, vemos entonces cuántos grados centígrados en esa escala está elevándose la temperatura. Pero es debido precisamente a este fenómeno de que al recibir energía se van separando las partículas, y por eso se va extendiendo nuestro líquido, extiende su volumen, se agranda el volumen. Recuerden que la temperatura aquí en México pues la medimos en grados centígrados, pero existen otras escalas, el grado Fahrenheit y los Kelvin. Recuerden que cuando yo llego a 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin, y cuando estoy, por ejemplo, ahora al revés, si quiero llegar a 0 Kelvin, entonces sería el equivalente, estamos hablando de una temperatura de menos 273.15 grados centígrados, ¿ok? Y entonces, como ya vimos, siempre en la naturaleza, en todo nuestro entorno, siempre se va a buscar encontrar un equilibrio para que se iguale la temperatura. Y entonces ahora vamos a ver cómo se transfiere esta energía, y por supuesto vamos a conocer nuevos conceptos, son nuevas palabras para que las adicionemos a nuestro vocabulario y podamos emplear esas palabras nuevas. Supongamos que tenemos aquí, por ejemplo, una olla con agua, y que esta parte roja significa que la pusimos a calentar. Seguramente a ustedes les ha pasado que la mamá está cocinando y luego le dice, ven, ayúdame, pero muévele aquí. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de abajo del líquido está en contacto con el fuego, la olla, y la base está caliente, pero yo tengo que moverle con un cucharón para lograr que todo el agua que está ahí adentro, o el guisado parejo, hierva. No sé si se acuerdan esa expresión, porque a veces hierve de un lado y no del otro, lo cual quiere decir que la temperatura no está en equilibrio. Entonces, esta forma de que se transfiere el calor por ese movimiento dentro de un líquido, porque las partículas se están moviendo, ya vimos que si lo representamos con esferitas, ¿verdad? Se están en continuo movimiento porque tienen energía, y entonces esta transferencia, ese movimiento que hay dentro de los líquidos, o que puede darse también en un gas, se llama convección, porque el calor se transfiere gracias al movimiento de los gases
o de las partículas de líquido. ¿Y qué diferencia hay con una radiación? Por ejemplo, ustedes, a lo mejor muchos en casa, tienen calentadores eléctricos cuando se nos acaba, por ejemplo, el gas, y ponemos con una conexión eléctrica y hasta se pone rojo, ¿no? La parte de la resistencia se pone al rojo vivo. Y aunque nosotros no lo toquemos, muchas veces hasta de lejitos sentimos el calor, por eso estas ondulaciones está señalando que aunque no nos acercamos sentimos el calor. Entonces a eso se le llama radiación, cuando recibimos calor, pero sin haber tenido contacto con el cuerpo. O sea, no necesitamos tocarlo para sentir cómo el calor nos está llegando. Eso se llama radiación. Y por último tenemos la conducción. Aquí yo les estoy poniendo, hagan en cuenta que fuera un metal así largo y que lo pusiéramos a calentar nada más de un lado. Al rojo vivo, que quedara ese alambre al rojo vivo, y obviamente este calor se iría transfiriendo del otro lado, como cuando ya está muy caliente una cuchara de tanto estarla metiendo en la olla, y si la dejamos allá adentro, cuando tocamos ya la parte externa de la cuchara ya se calentó porque el calor se fue conduciendo, se fue extendiendo a lo largo de todo el metal. Eso se llama conducción, que es la transferencia de esa energía a lo largo de un sólido, que va a pasar de la zona de mayor energía a la de menor energía. ¿Con qué propósito? Pues de lograr un equilibrio térmico, de lograr que todo el material tenga la misma energía. Obviamente a lo mejor ya no va a quedar al rojo vivo porque su temperatura va a descender, porque se la va a compartir al otro lado hasta que todo quede de la misma temperatura. ¿Ok? Ya que supimos esto, ahora vamos entonces a hacer unos ejercicios. Bien, ahora vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a analizarlos, chicos y chicas. La pregunta número 1, imaginemos que todo esto, pues estamos hablando de cubos de hielo, pero más que cubos de hielos, llegar a una temperatura más allá de los 0 grados centígrados, porque recuerden que de 0 grados centígrados es cuando se congela el agua. Ustedes a lo mejor han escuchado que en muchos estados de la República llega inclusive la temperatura, pudiera llegar inclusive a zonas de menos 20 grados, en Alaska y todo, llegan de verdad, creo que han mencionado que hasta menos 40 grados centígrados. O sea, hay zonas del planeta que tienen menos 40 grados centígrados. Imagínense si ya cuando estamos en la Ciudad de México a 5 grados centígrados ya tenemos mucho, y estamos a 5 grados. Ahora hablando de menos 20, menos 40 grados centígrados, ¿existe una temperatura todavía más baja que eso? Sí, sí existe. ¿Y cuál es la temperatura? Pues estamos hablando acerca de el cero absoluto, o llamado el cero absoluto de grados Kelvin. Ya les había yo mencionado que, por ejemplo, a 0 grados centígrados es cuando se congela el hielo. Pero si llegamos a menos 273 grados centígrados, que equivale, habíamos dicho que de este lado equivale a 273 Kelvin, porque no se pone el símbolo de grados, y el cero absoluto estamos hablando de 0 Kelvin, que serían los grados Kelvin. Ustedes recordarán ahorita en el dibujo que les habíamos puesto acerca de cuando las partículas tienen energía, tienden ¿a qué? A separarse. Entonces se entiende que cuando se empieza a enfriar la materia, ¿qué va a pasar con las partículas? Si estaban separadas porque era gas y estaban separadas, entonces cuando desciende la temperatura ellos tienden a unirse para formar un sólido. ¿Y qué pasaría entonces si yo tuviera un aparato que todavía ejerciera mayor presión? Porque si cuando están juntos forman un sólido, y si ejerzo mayor presión con ellos a tratar de que haya el menos espacio entre ellos, entonces ya no van a poder vibrar, ya no van a poder moverse, van a estar todos completamente unidos ellos bajo presión. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Si cuando las partículas tienen mucha energía, se expanden, se mueven, entonces cuando desciende la temperatura, ¿qué le va a pasar? Pues las partículas van a tender a unirse otra vez. ¿Y qué pasa si yo los puedo juntar y presionar en unos aparatos adecuados, ¿verdad? Con unas paredes súper fortísimas, sólidas, para que puedan soportar la presión sobre la materia, y estas partículas o átomos, que vamos a ver después que son átomos, se unieran más entre sí,
entonces su temperatura descendería, ya no existiría ese movimiento y llegaríamos al cero absoluto o 0 grados Kelvin. En una página de la NASA, que les voy a dejar aquí en el link, ya se ha podido lograr, porque eso en mi época cuando era estudiante no, pero ahorita ya se ha podido lograr que estas partículas se llegue a evitar que se presiona tanto sobre estos átomos que ya no se pueden mover, ya no hay energía cinética y entonces ya no hay calor y entonces dejan de moverse. Inclusive se ha llegado un poquito más abajo del 0 Kelvin, que sería nanokelvin, ¿verdad? Y eso lo van a ver en la página si gustan conocer un poco más. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se elevan los globos aerostáticos? Todos conocemos, ¿verdad?, que estos globos llevan una canasta, y si ustedes han tenido ese detalle de poder observar, adentro llevan, desde antaño se hicieron, que llevaban en cuenta que una hoguera, eso era todo lo que llevaban, una hoguera así, quemando ahí su leñita o el carbón, y con esto hacían que se fuera esta parte que era de forma de globo, que es hueco. El aire, ¿qué le pasa? Si estoy haciendo una hoguera allí, ¿qué va a pasar con ese fuego? Pues por convección, el aire de mi atmósfera que está aquí arriba de mi fogata va a estar caliente. ¿Y qué pasa con el aire caliente cuando le damos esa energía cinética procedente de la hoguera que estoy haciendo? Pues que las partículas, ¿qué les va a pasar? Se van a expandir porque tienen más energía cinética, se van a mover más y van a querer separarse. Y claro que muchas se van a ir acá hacia arriba y otros hacia los lados. ¿Y qué le va a pasar entonces? Que como se van a expandir y se quieren expandir y están adentro del globo que está hueco, pues entonces ahora sí que se lo van a llevar con él mismo, y al querer ellos expandirse más hacia arriba, hacia la atmósfera, y ya tienen encima a esta estructura, ¿verdad?, de globo, que entonces igual lo van a empujar, y por eso, mientras esté la hoguera y esté recibiendo esta parte de adentro aire caliente, el globo aerostático se va a seguir elevando. Por eso se elevan los globos aerostáticos. La siguiente pregunta dice, ¿qué le pasa a la energía? ¿Se pierde? Fíjense, aquí tenemos, vean ustedes que son matraces de vidrio, que aquí tuviéramos puro hielo, pero que lo empezáramos a calentar con un mechero Bunsen y que esos hielitos empezaran en unas partes a ser líquidos, porque ya sabemos que cuando administramos energía hay mayor movimiento de moléculas, empieza a desbaratar el hielo hasta que se hiciera completamente líquido. ¿Qué pasa si yo sigo ejerciendo el calor con mi llama de mi mechero de Bunsen? Pues que ese que está en estado líquido va a pasar las partículas a estado gaseoso. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a la energía? ¿Se pierde? O sea, ustedes pensarían que el calor que está aquí en el mechero, que sale de la flama, ¿a dónde se fue esa energía? Claro que como un sistema está abierto, pues una parte va a andar en el ambiente, pero la mayor parte de la flama está recibiendo en el matraz. Y entonces, ¿quién recibe ahora la energía calorífica? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe? Exacto. No se pierde la energía porque la reciben las partículas, lo transforman, es lo que conocemos como energía cinética, ¿verdad? Lo podemos percibir porque cambian de estado de agregación, ¿verdad? Y así es como, ¿cómo se llama? Hay un equilibrio porque la energía que está aquí la reciben las partículas. Inclusive si siguiéramos calentando y se pudiera todavía aún seguir elevando la temperatura, ¿qué le pasaría al matraz de vidrio, que es un sólido, y llegáramos a miles de grados? Pues se hace líquido, ¿verdad? Porque esta transferencia de energía pasa al matraz, ¿ok? Y ahí, por cierto, anoten en su libreta qué tipo de energía se está recibiendo. ¿Es por convección? ¿Es por radiación? ¿O es por conducción? Acuérdense, conducción es cuando están unidos uno al otro, está recibiendo el calor de uno al otro, entonces ese no es. Y pongan entonces, ¿qué sería? Pues obviamente aquí en medio hay, tenemos aire caliente y si la flama está también recibiendo durante al otro, sería por convección también, ¿no? Porque el aire caliente igual y la flama están calentando al material. Ok, pasemos al 4. Dice, ¿cómo se encuentran térmicamente los objetos A y B?
Supongamos que esta barra que está aquí de rojo estuviera al rojo vivo y que tuviéramos 3 bloquecitos, digamos, de metal, A, C y B. Y entonces, supongamos que de B sí sabemos, supongamos que la temperatura de B estuviera, por decir algo, a 200 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿a qué temperatura estaría A y C? Porque si se fijan aquí arriba, ellos no se están tocando. A y C no se tocan. ¿Qué pasa aquí? Aquí esto tendría que ver con el equilibrio térmico. Ya habíamos quedado que el calor, ¿qué va a buscar? El equilibrio. Y que si este está a 200 grados centígrados va a ser muy compartido, entonces va a querer compartir su calor, su energía, va a estar en equilibrio constante con los bloques de metal de arriba, con el de abajo, y entonces la temperatura de A y C, ¿de cuánto será? Supongamos que si B es de 200 grados centígrados, entonces, y está en equilibrio, entonces A y C, su temperatura es de 200 grados centígrados. Anótenlo por favor en su libreta, porque esto es una actividad que tienen que anotar en su libreta, ¿ok? La pregunta 5 dice, ¿se puede enfriar un cuarto dejando abierto el refrigerador? Hay familias que me han dicho, a mí no me ha pasado, pero que dicen, es que en este cuarto hace mucho calor, abre el refrigerador para que se enfríe el ambiente. ¿Qué acabamos de aprender? Dice que el equilibrio térmico siempre va a pasar de donde hace más calor y la temperatura está más elevada hacia el lugar donde está más frío. Y esto es con nuestro cuerpo. Uno dice, ¿por qué cuando en invierno hace frío, yo tengo mucho frío y me tengo que cubrir? Pues por algo muy lógico, porque yo no quiero que mi calor se salga y transferírselo al ambiente. Imagínense si yo estoy, por decir, estamos a una temperatura de 36 grados centígrados y ya fuera aquí en el ambiente lo tengo a 5 grados centígrados, ¿cuándo creen que mi pobre cuerpecito va a dar la energía suficiente para que den equilibrio y todo caliente yo un cuarto de 5 grados y llegamos a un equilibrio de 36? Pues no se puede, ¿verdad? Porque mi calor tiene que salir hacia la parte fría. Y por eso la pregunta es, ¿a poco abriendo un refrigerador que tiene, no sé, 3 o 4 grados centígrados, con abrirlo, ¿se va a salir el frío? Más bien va a ser al revés. Si el cuarto, supongamos que estuviera a 40 grados centígrados y hace un calorón, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser al revés. El calor del cuarto se va a querer meter más bien al refrigerador para ayudarlo a que se esté en equilibrio con el cuarto de 40 grados centígrados. Entonces es un error, anoten eso porque sería un error pensar que el frío se va a salir, es al revés, el calor se va a meter, chicos. ¿Cómo ven? Es así, no se la sabían, ¿verdad? Bueno, nos vemos hasta la próxima.